Bueno, hola a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos creado de Hablemos de. En esta ocasión vamos a tocando un tema que es muy interesante, que nos concierne a todos y que en el cual todos deberíamos estar informados. Vamos a hablar acerca de homosexualidad y la iglesia, la relación que tienen y bueno, cómo se ha venido manejando este tema. Y bueno, para ello tenemos una invitada muy especial. Bueno, hacemos la salvedad. Hace 8 días intentamos lanzar este mismo, este mismo tema, pero pues por cuestiones técnicas no pudimos llevar a cabo el conversatorio. Pero hoy, con la ayuda de Dios, estamos nuevamente transmitiendo, gracias a Dios, y dándole la bienvenida a todos y cada uno de los que se conectan. Y bueno, continuando, eh, quien nos va a acompañar hoy tratando este importante tema es Nora Torres. Como había mencionado, ella es terapeuta asesora familiar del programa de entrenamiento y certificación de asesores familiares. Ella es pastora licenciada del Instituto Wesleyano. Es conferencista y facilitadora de la misma fundación y también es la fundadora y directora de REMAR, un ministerio de restauración integral muy interesante que precisamente brinda charlas y conferencias, y en una de estas conferencias fue que tuve el placer y el privilegio de conocer a Noora, que recibió una capacitación de parte de ella, una conferencia y me movió mucho y pues bueno, dijimos que todo el mundo tiene que saber esto, es un tema que nos compete a todos. Y bueno, sin más que decir, con nosotros Novara, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por nuevamente seguir con nosotros, a pesar de que han habido inconvenientes técnicos, pero bueno, para la gloria de Dios estamos aquí nuevamente y es un gusto y un privilegio tenerte con nosotros, Novara, bienvenida. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, para entrar en materia, me gustaría antes de empezar a tocar el tema, de pronto que nos comentaras un poquito de ti, ¿no? Pues ya les comenté a los chicos que eres fundadora de Remar, pero cuéntanos un poquito más acerca de qué es Remar y de pronto vamos a dejar los links donde o el número donde te pueden contactar precisamente para con la fundación.
tengo una hija, una joven, vivo con mi hija, vengo de una familia un tanto numerosa, mis padres tuvieron 15 hijos, muy chévere por ese lado. Y bueno, esto, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy trabajando esto? Básicamente siento el llamado de Dios. Yo primero llegué al Ministerio Romanos para restaurar áreas de mi vida. Creo que en la medida en que también he venido aprendiendo, todos necesitamos restaurar alguna área siempre. Y es una constante, siempre creciendo y buscando crecer. Bueno, con Remar, ya lo que tú dijiste, podemos publicar, tu página publicamos en el Facebook, en Instagram, nosotros estamos atendiendo allí. También desde mi rol como terapeuta, como asesora familiar, estoy atendiendo personas que quieran recibir ayuda, que quieran saber qué fue lo que pasó. Dice, ¿qué pasó en mí? ¿Yo por qué terminé allá? Ya viví un montón esto, ya no quiero vivirlo más, o me estoy sintiendo atraído y yo sé que de pronto no está bien, aunque me siento atraído, no me siento del todo bien. Entonces la idea es brindar herramientas, Joel. Sí, y herramientas que realmente carecen, hoy en día carecen ministerios como ese y yo creo que de parte de muchos, gracias por personas como tú que han dedicado gran parte de tu vida a este trabajo, ¿no? Al trabajar con personas que tienen bueno, lo vamos a definir ahorita y pues para entrar en materia, hablando ya referentemente de la homosexualidad, y creo que es importante aclararlo, ¿qué es, bueno, la homosexualidad, atracción al mismo sexo? Cuéntanos, ¿qué se define como una persona homosexual? Ok, la atracción al mismo sexo, la homosexualidad, en realidad es una crisis de identidad, es un asunto relacionado con un pasado que haya vivido momento. Mm, Entonces todos los seres humanos cuando tuvimos alguna situación que no estuvo bien en nuestra niñez, necesitamos resolverla, necesitamos suplirla por algún lado y surgen posibilidades o se presentan situaciones que nos vulnera para involucrarnos en X o Y asunto. En este caso, pues la homosexualidad tiene que ver con una necesidad de vínculo con las personas del mismo sexo. Una mujer que necesita generar o crear un vínculo con su mamá o definitivamente el vínculo con su padre no estuvo, es vulnerada hacia buscar a otras mujeres para poder suplir esa necesidad. Eso es en algunas de las posibles causas. Quisiera decir algo, Joel, y es que no todas las personas que viven una situación específica están propensas a ser homosexual, por supuesto que no. Porque te decía, hay situaciones que vulnera, hay momentos, hay factores específicos que se dan. Entonces la homosexualidad, partiendo de algo, no es una decisión de ser homosexual porque sí, sino que es una oportunidad que se presentó en la vida, se sintió bien y pues obviamente quiso continuar ahí. Y pues es un tema de identidad, necesita restaurar su verdadera identidad. O sea que bueno, en ese orden de ideas podemos concluir que definitivamente uno no nace homosexual, o sea, uno toma la decisión de ser homosexual en el camino, ¿no? Y bueno, algunas de las cosas que nos mencionas, algunos de los factores o motivos, bueno, pues es de pronto, no sé si lo digo bien, de pronto traumas en la infancia o ausencia de la presencia de algunos patrones o algo así, ¿no? O sea, son como carencias, ¿no? Que truncan el proceso normal de desarrollo de una persona, ¿no? Y que lleva como pues a la confusión y a tomar la decisión de decir, yo soy homosexual. Y algo que me llama mucho la atención que tú mencionas es el yo me siento bien, ¿no? O sea, es como, se convierte como en un método de escape, ¿no? Quizás como de la realidad, o no sé qué opinas tú en cuanto a eso. ¿Crees tú que de pronto sea un método de pronto de escape que toman las personas? Diríamos que sí, pero no es premeditado.
Es una situación que se presenta, tú lo has dicho, los factores que vulneran pueden ser maltrato, ausencia de padre o de madre, padre presente y ausente que se da muchísimo. Presente y ausente es, papá está, sabemos que viene, duerme en esta casa, pero no hay un vínculo, no hay una comunicación con ese hijo, con esa hija, o en el caso de las madres también. Algunos hijos que definitivamente lo tienen todo en casa, algunos chicos o chicas dicen, a mí no me falta nada, yo todo lo que quiero me lo dan. Pues resulta que mamá y papá no están presentes, no hay ese vínculo paternal ni maternal. Entonces, esa es como una de las formas que vulnera. Por otro lado, maltrato, abuso, carencias, abuso sexual, abuso físico, psicológico, y eso lleva a la persona a sentirse de alguna manera que en algún momento se da para que se presente el tener una intimidad o una cercanía o erotizar una amistad. Eso por un lado. Por otro lado, no se nace homosexual, no hay un ADN, no viene ningún gen, está comprobado, clínicamente comprobado. Diferentes psicólogos lanzaron varias hipótesis acerca de la posibilidad de que se podía nacer homosexual, pero en realidad ninguna de esas en este momento es válida, ni por Sigmund Freud, que lo lanzó, mira cuántos años, ni por ninguno de aquellos psicólogos que fueron, trabajaron y dedicaron un buen tiempo a ello. Eso por un lado. Por otro lado, sí se vulnera, la gente busca satisfacer de forma inconsciente una necesidad. Y al buscar satisfacer esa necesidad, bueno, en realidad en el camino se presentó. No hay una persona que diga, venga, yo quiero hacerlo, sí le genera curiosidad, pero porque algo le haya disparado en algún momento. Además, el consumo de pornografía, el estar expuesto a pornografía también es otra causal de vulnerar a una persona hacia la homosexualidad. No sé si ahí respondo tu pregunta. Pues sí, sí, realmente es como lo que queríamos tocar precisamente de que una persona no, no nace homosexual y creo que es algo importante que hay que aclararlo. Y pues bueno, me gustaría preguntarte, basado en tu experiencia, en tu trabajo, tengo conocimiento que tú atiendes personas que, bueno, que reconocen su homosexualidad y que dicen yo quiero cambiar, reconocen que no es como la salida, ¿no? Y pues tú has tenido de primera mano a una persona que quiere cambiar. Y me gustaría preguntarte, ¿cuánto sufre una persona homosexual, no? Siendo homosexual. He visto y hay una publicidad muy bien vendida por redes sociales donde ser homosexual es la locura, es muy chévere, es como la alternativa, es lo mejor de todo. Y hace que incluso algunos entren como por moda, ¿no? Como porque, bueno, está de moda el tema de ser homosexual o bisexual. Pero realmente existe un sufrimiento al ser homosexual. ¿Qué opinas tú respecto a esto? Mira, lamentablemente los medios de comunicación en este tiempo son, son bombas de tiempo para la juventud que no tiene la capacidad de tomar decisiones, decisiones con maduras, serias, porque tú lo has dicho, el proceso de desarrollo socioevolutivo implica una adolescencia que adolece unos cambios físicos, fisiológicos, emocionales, de ánimo, muchos cambios. Entonces, están más vulnerables frente a noticias y tú encuentras en todo lado, por donde quieras, páginas, series, lo que tú quieras, en donde te dicen lo que has dicho, ser homosexual está in, es de moda, ¿cuál es el problema? Ser homosexual es bien, no afecta a nadie, pero en realidad sí afecta. Muchas personas están muy felices y muy tranquilas con el tema de ser homosexual, lo promueven, lo viven y dicen esto está muy chévere. Sin embargo, si vamos a una realidad es qué sucede con esa persona en su soledad y en su intimidad. Ahora bien, es posible que pueda estar solo o sola en el sentido de si no necesita una persona que esté todo el tiempo con él o con ella. Es
se generan dependencias emocionales demasiado fuertes, que en la medida de la relación se producen relaciones tóxicas, chantaje emocional, maltrato, infidelidades, un altísimo porcentaje de infidelidad. Yo tuve la oportunidad de presentar mi proyecto de tesis en mi título como pastora licenciada. Mi proyecto de tesis fue enfocado en lo que vive una persona, lo que piensan las iglesias, y varios de los que viven la homosexualidad, que dicen yo soy homosexual y no quiero salir de ahí, me dieron la oportunidad de la entrevista. Sin embargo, parte de la entrevista es la infidelidad es muy alta, no se sienten seguros con su pareja normalmente. La mayoría de los casos, no estoy diciendo que todos, siempre hay esa sensación de necesitar tener ahí a la persona todo el tiempo. Ahora a nivel social, en muchas familias no aceptan el tema porque, bueno, venimos de unos contextos en donde familia se dice a hombre y mujer. También fisiológicamente hablando, no se puede dar una intimidad homosexual sin que se cumpla un propósito dado por la misma naturaleza. Y ahora, si vamos a hablar de Dios, pues dado por Dios, porque la misma palabra dice que se entregará el hombre a su mujer y serán una sola carne, pero es imposible ser una sola carne, una relación homosexual entre dos hombres y entre dos mujeres. Y de allí el hecho de que la familia no lo acepte, de cierto modo ante la sociedad, aunque muchos se lanzan y en este tiempo dicen no me importa, no me interesa, esos hombres y esas mujeres lloran detrás de bambalinas y sufren detrás de bambalinas, sufren el rechazo social, sufren esa inseguridad que hay interior de sí, me siento bien, pero hay otro yo que me dice que no está bien, o hay otro yo que me deprime, o hay otro yo que me aísla, o hay otro yo que sufre y llora. Así que eso que se vende, que es tan hermoso, realmente de eso tan barato como dicen por ahí no dan tanto. Eso es un asunto que se debe evaluar, porque no, realmente no es así. En todas lo que he vivido y he presenciado, no puedo decir que al 100% estén satisfechos por esa situación. Y precisamente lo que tú mencionas, ¿no? Ese conflicto de una dualidad, ¿no? Como una doble personalidad que sufre la persona, de yo soy esto y puede, por más seguro que diga, siempre tiene dentro de sí como esa dualidad, ¿no? Esa pelea de que hay una otra persona, otro yo. Y he visto bastantes videos de pronto de aquellas personas que son homosexuales. Tengo algunos amigos que también son homosexuales y precisamente manifiestan eso. Entonces manejan como que estas dos caras. Una, estoy con mis amigos donde todo está bien, donde la pasamos rico, todo es felicidad, todo es alegría, pero cuando llegan a su casa tienen que enfrentar sí o sí ese otro lado, ¿no? Ese lado que precisamente esconde. Y aquí es donde yo quiero enlazarlo un poquitico porque precisamente una persona que toma la decisión de ser homosexual claramente sufre, está sufriendo y precisamente este sufrimiento es el que les lleva, ¿no? a querer salir de la homosexualidad o buscar alternativas, ¿no? Para de Sí. pronto no sufrir esto. Y aquí yo creo que la iglesia juega un papel fundamental en relación con este tema de la homosexualidad, y creo que si vamos a tocar la iglesia es importante tocarlo desde la perspectiva bíblica, desde el punto de vista bíblico. Tenemos que decir, bueno, ¿qué dice la Biblia respecto a la homosexualidad? ¿Es el pecado más grande? ¿Es el pecado como que imperdonable? Porque he visto muchos que no mencionan ni siquiera la palabra homosexual o es algo como el innombrable, ¿no? Como se convierte como en ese tabú. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a la homosexualidad? Bueno, quisiera compartirlo desde la misma palabra, pero no desde donde la mayoría de las congregaciones de pronto hasta ahora nos habíamos quedado, porque en este tiempo estamos respondiendo, buscando responder de otra forma. Inicialmente y hace un tiempo, de hecho en el tiempo de la Inquisición, la Iglesia Católica
le quitaba el miembro a los hombres que se descubría que fuesen homosexuales y los quemaban vivos en algún momento, porque se trataba de algo demoníaco según la iglesia, y entonces no tenían otra cosa diferente a quemar como quemaban las brujas en algún tiempo que dice la historia, ¿no? En realidad, ¿qué dice la palabra de Dios? Si partimos del Génesis 1, 26 y 27, Dios creó varón y hembra. Ahí no habla de un tercer sexo, ahí no habla del sexo líquido, ahí no habla de nada más, ni de ser trans, absolutamente nada más. Dice, varón y hembra los creó. Y les dio un mandato para que se unieran y multiplicaran, se reprodujeran, pero también si vamos a cantar de los cantares, el amor entre dos personas, o sea, es algo bello y hermoso que creó Dios. En Levítico 18:22 habla acerca de, en la ley, donde Dios dice que no te acostarás con hombre como con mujer por abominación para Dios. Hasta ahí vamos bien. Ahora venimos del sodomismo, Sodoma y Gomorra. En este tiempo, algunas comunidades, bueno, ciertas comunidades de pronto están promoviendo algo y es que, según los textos iniciales, Sodoma y Gomorra no causó o no sucedió lo que sucedió por causa de la homosexualidad, sino por causa de la inhospitalidad. Ahí estamos haciendo una interpretación inadecuada de la palabra de Dios, porque en este momento Dios sigue siendo real, en este momento la presencia del Espíritu existe y la presencia del Espíritu está para hablarnos a nosotros como sus hijos. Entonces venimos caminando en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 6, 9, 10, habla de que aquellos que son mentirosos, idólatras, borrachos, fornicarios, adúlteros, y también los homosexuales no entrarán en el reino de Dios. Entonces, fíjate que esto no solamente es especial para los homosexuales. O sea, ¿qué pasa con el mentiroso? ¿Sí? ¿Qué pasa con el borracho, el idólatra? También dice que no entrará, así que no es exclusivo de la homosexualidad. Romanos 1, del 18 al 32, habla acerca de lo que sucede con una persona que, habiendo conocido a Dios, no lo tomó en cuenta, sino que se extendió, más bien se lanzó a sus propios pensamientos, creyó que sus propios ideales eso era lo correcto. Entonces, hasta aquí vamos bien. La homosexualidad no es agradable delante de los ojos de Dios. Perfecto. Todas las iglesias lo sabemos, lo conocemos, lo predicamos, pero se nos olvida una parte muy importante y es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Excluye a la homosexualidad? Por supuesto que no. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. ¿Está excluyendo al homosexual? Por supuesto que no. Y también la palabra sigue hablando que Cristo, lo que Dios quiere es que ninguno de nosotros nos perdamos, que cuando de esas 100 ovejas se va una, ¿cuál Bueno, perdemos. ¿Cómo podemos decir que el homosexual no cabe en el reino de los cielos si es una persona que, si se arrepiente de su homosexualidad, si reconoce, si entra en sí como hizo el hijo pródigo, cómo el padre no va a salir con los brazos abiertos y lo va a vestir y le va a dar un anillo, lo va a calzar? Entonces, fíjate que no nos podemos quedar solo con esto, con la ley para castigar, sino que venimos con la gracia que Dios nos la dio a todos nosotros, incluidos nosotros, vivamos o no hayamos vivido el tema de la homosexualidad. Sí, como una forma de concluir diría uno, pecado es pecado. Yo creo que desde que se entró la costumbre de categorizar pecado, y creo que eso viene más desde que tenemos la Divina Comedia de Dante, que nos dice y nos empieza a clasificar los pecados. Entonces empezamos a decir, hay pecados más malos que otros, ¿no? Entonces hay una mentira que es más mala que otra, pero se nos olvida que delante de Dios pecado es pecado, y todo aquel que sea pecador, independientemente de cuál sea su pecado, pues tiene el mismo castigo. Y me encanta lo que tú mencionas precisamente del samaritano, ¿no? Que acoge al que necesita ayuda.
de la oveja perdida que está extraviada y que yo creo que la parábola de la oveja perdida es lo que de pronto más representa a una persona homosexual porque está extraviada, está perdida, está confundida, no tiene pues como ese lugar al que llegar, ¿no? Y nosotros, pues como iglesia, ¿no? Alguien dijo una vez que cuando Dios trabaja, la iglesia suda. Y esa frase me encanta porque nosotros somos prácticamente la mano de Dios aquí en la tierra. Y precisamente me lleva a preguntar eso. Y aunque es bastante obvio, ¿cuál ha sido la respuesta de la iglesia frente a este hecho, ¿no? de los homosexuales? ¿Cuál ha sido la respuesta que tú has visto? Y aquí pues obviamente hay que hablar que vamos a hablar de pronto en términos generales porque no es de todas las iglesias, pero ¿cuál ha sido pues como la respuesta predominante ante una persona homosexual cuando de pronto llega a nuestra iglesia o cuando de pronto nos enteramos de que es homosexual? Y hace 15 años la respuesta era una y en este tiempo es otra en, en algunas comunidades. Sí, hay bastante rechazo hacia las personas con quebranto homosexual, con un quebranto de identidad, y ese rechazo lo lleva a que como cristianos sintamos que somos mejor, pero la misma palabra dice, el que crea estar firme, cuida que no caiga. Cualquiera de nosotros podemos caer cuando juzgamos a uno de esos pequeños porque si Jesús no rechazó a los niños, los discípulos estaban molestos con los niños. Y Jesús les dijo, el que sea como un niño, a este sí lo voy a recibir porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, la iglesia en este tiempo se está interesando un poco más por conocer, por atender las necesidades con el tema de la homosexualidad, por un lado. Y lo que te digo, no podemos generalizar, y tú lo has dicho, no podemos decir, no, es que todas las iglesias están rechazando. No, las iglesias están rechazando por completo a la homosexualidad. No, muchas congregaciones están pidiendo ayuda. En el caso de Remar, nosotros estamos brindando capacitación para congregaciones. De hecho, que tú y yo nos hayamos conocido fue porque un instituto bíblico, un instituto bíblico se interesó por incluir esta materia dentro de su pensum. Antes esto no se daba porque era pecado. De hecho, hay muchas personas conservadoras, entre comillas, porque aquí podemos pensar que están juzgando y nosotros no debemos estar viendo la paja del ojo ajeno, ¿cierto? Entonces, muchas congregaciones en este tiempo están llamando y están diciendo, venga, yo quiero aprender, enséñenos cómo vamos a hacer, cómo debemos detectar, cómo debemos intervenir, cómo debemos prevenir, cómo debemos abordar la homosexualidad. Otros dicen, ¿qué relación tienen las tinieblas con la luz? Aquí no queremos homosexuales porque la homosexualidad es del diablo. ¿Y la mentira de quién es? Y bueno, y cuando muchos líderes tienen una doble vida y ese tipo de cosas, que no es el caso acá, pero cuidemos nuestra mirada que sea sana y transparente, ¿cierto? Esa es como la idea. Y de darnos cuenta que, ¿qué pasa con aquel que se arrepiente que vivió la homosexualidad? ¿Será que el Señor no lo va a restaurar? ¿Será que el Señor no lo va a llamar al ministerio que tenía preparado para él o para ella? Claro que sí, claro que sí. Entonces, por un lado, felicitaciones a las congregaciones que están diciendo necesito ayuda, en dónde puedo recibir capacitación, y sigamos orando por las congregaciones que dicen nosotros como hijos de Dios no vamos a permitir que un homosexual esté aquí en la iglesia, porque hay un error que se comete mucho, Joel, y es que llega una persona con quebranto homosexual a una congregación y créanme que hacemos más daño cuando reprendemos demonios, hacemos liberación, los mandamos yo le llamo al departamento Sacachukis. Entonces llegó una persona con quebranto, entonces te llevamos al departamento Sacachukis, te ponemos a ayunar, porque es que esto no sale sino con oración y ayuno. La palabra lo dice y es verdad, pero también se necesitan procesos de resignificar su quebranto, procesos de restauración, procesos de resignificar un abuso sexual.
porque no es muy fácil llegar y decir, es que tú eres homosexual porque quisiste. A mí también me abusaron y yo no terminé la homosexualidad. Bueno, ¿y tú en qué terminaste si fuiste abusado o abusada? Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta de el primer paso no es enviarlos al departamento Sacachuquis, es mostrarles el amor de Jesús, es que ellos vean en nosotros el amor de Jesús, porque ellos son tan amados por Dios como Él nos amó a nosotros. Entonces, qué bueno por quienes se están capacitando y sigamos orando, Joel, por aquellos que aún no han resignificado el tema. Y algo que tú mencionas, por ejemplo, bueno, refiriéndolo como lo tomas al departamento Tacachuquis, también he visto varios casos como este, ¿no? Y bueno, y también he visto de pronto hay una persona homosexual, ¿no? Llega a la iglesia y le hacen pues su liberación y oran por él para que el demonio de homosexualidad salga de su vida. Y la persona pues tiene la experiencia, tiene esto y ella cree que ya ha sido libre, ¿no? Pero cuando va a su casa y se encuentra con la realidad, ¿no? Y cuando va a su casa y se siente igual, se da cuenta que todavía le atraen las personas de su mismo sexo, se pregunta, bueno, se supone que yo ya fui libre de eso, ¿por qué me sigo sintiendo igual? Y aquí es un aspecto importante que tú mencionas, los procesos, ¿no? Si bien es como yo lo entiendo, ¿no? Para poder eso es una sanidad que parte integralmente, ¿no? Física, emocional, también espiritual, o sea, es un tratamiento bastante, o sea, de cuidado y de seguimiento, ¿no? Y aquí cabe la pregunta, ¿qué tan importante es que las iglesias estén preparadas para abordar este tema, ¿no? Tú dijiste, bueno, y celebramos aquellas iglesias que reconocen que no están preparadas y que buscan ayuda, porque el que busca encuentra, pero hay otras iglesias que definitivamente le han cerrado las puertas, ¿no? Y creo yo he tenido algunos amigos a los que les he hablado y dicen, no, es que yo no puedo creer en Dios porque yo un día llegué a la iglesia con la intención de que me recibieran y me rechazaron, me sacaron y me trataron mal, entonces trataron de cambiarme a la fuerza, que yo tenía que ser sí porque sí, y esa se convirtió en un choque y ahora es su excusa para no venir a Cristo. Es la razón, o sea, en vez de hacer un bien, hacemos un mal, ¿no? Probablemente Sí. condenamos una vida cuando le rechazamos. Y de pronto, pues, iglesias que nos escuchan, pastores que nos están escuchando, que están viendo esto, será bueno que nos mencionaras la importancia, que ya hemos tocado un poco de esto, pero ser enfáticos en la importancia de estar preparados para recibir personas o para abordar el tema con personas homosexuales. Claro que sí. Mira, parte de una sencilla pregunta que nos debemos hacer nosotros como siervos del Señor. ¿A qué vinimos o por qué estamos sirviendo al Señor? ¿Para qué estamos sirviendo? ¿Para sostener de pronto una comunidad y personas? ¿O a qué vino Jesús? A rescatar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? Tú y yo, Joel, y todos nosotros nos habíamos perdido y Él vino a rescatarnos. Entonces, de esa misma manera, el Señor nos empodera, así como le dijo a sus discípulos, vayan, yo les doy, ya tienen la autoridad, vayan y den a conocer a Jesús. ¿Qué es dar a conocer a Jesús? Es decir, ven, Jesús te ama y si tú decides recibirlo, Él te va a restaurar. Pero no es eso que hemos mencionado, interactuado y es porque cometemos error. No es construir a un líder para que, como hay un término que se utiliza mucho en el interior y también inclusive en algunos sectores de Colombia, y es que si tiene pelo pa' moña te dejamos. O sea, si tú tienes una carrera, si tú tienes una pinta de líder, entonces nada, prepárate, vea discipulado 1, 2 y 3 y ya eres líder y necesitamos que empieces a trabajar. ¿Y qué de la persona? Entonces, es necesario que las iglesias puedan ver que es necesario un proceso. Mira, Jesús siendo Dios vino a la tierra a través de un proceso. ¿Cómo? En el vientre de María. La Biblia no dice por dónde nació Jesús. ¿Y a dónde lo llevamos? Pues a una mujer que no hacía caso, que Jesús, bueno, se movía como un ser humano común y corriente y pasó por un proceso para que a los 30 años pudiera mostrarse
como el Hijo de Dios, con los milagros que hacía y con todo lo que hacía. Así que procesos, procesos. Entonces, si una persona, si nosotros como congregación no estamos recibiendo con amor a una persona quebrada de la sexualidad, no estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos dio. Porque ¿en dónde está el amor de Cristo para brindarle a alguien que lo necesita? Si nosotros llegamos a la persona, lo que tú puedas hacer muchísimo, no es que a mí me rechazaron, no podemos agarrarlos a bibliazos, es que si no te conviertes vas para el infierno, es que tú tienes que, no, espera, vamos a investigar qué fue lo que pasó contigo y de qué forma te vamos a restaurar. El Señor va a restaurar y nosotros como cuerpo vamos a estar, ¿sí? Paulo Freire, en uno de sus escritos, habla que nosotros como comunidad, nosotros no nos restauramos solos, sino que necesitamos restaurarnos en comunidad. Es necesario restaurarnos en comunidad. ¿Y quién es la comunidad? Tú, yo, mi pastor, mi pastora, el líder, el hermanito, la hermanita, y necesitamos todos como comunidad aprender. De lo contrario, ellos van a salir, ellos no van a querer saber en algunos momentos de Dios, porque primero vienen con un interrogante demasiado grande acerca de Dios. ¿En dónde estaba Dios cuando me abusaron? ¿En dónde estaba Dios cuando mi padre me rechazó? ¿En dónde estaba Dios cuando mi madre murió y ya no está en la tierra y estoy solo o sola? ¿En dónde estaba Dios? Entonces, esos interrogantes se suplen dentro de una comunidad de amor. Pero si una persona viene con esos interrogantes y llega a una comunidad de amor, y te rechazan, entonces ya no solo rechaza a Dios, sino que rechaza a la iglesia de Dios. Entonces, ¿en dónde sí los van a aceptar? En la comunidad en donde se promueve la homosexualidad y te dicen, sabes que tú eres importante aquí, te amamos y te entendemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entregando en manos del enemigo las vidas, las personas que el Señor está llamando y ha colocado en el atrio, en la puerta de un templo en donde nosotros decimos que somos cristianos. ¿Cuántas personas han tocado el piso, el lugar en donde como cristianos hemos estado y simplemente los hemos rechazado? Entonces, fíjate que nosotros como cristianos rendimos cuentas a Dios también por eso. Y ya tú me dirás cuán importante puede resultar eso, Joel, imagínate. Claro, y prácticamente es la labor de la iglesia, ¿no? Y tú mencionabas algo, es el aspecto de que no le compete a uno, no es solo el pastor, no es un líder preparado, es toda la iglesia, es una La comunidad, iglesia. son todos. De nada le sirve de pronto que el pastor tenga la intención y que se prepare si de pronto los miembros de la iglesia rechazan a la persona homosexual que llega. O sea, de nada sirve el trabajo de uno si lo que se hace con las manos, con los pies, se derriba, ¿no? Sí, sí, Y bueno, haciendo como una pausa porque está muy interesante, comentarle a las personas que nos están viendo que pueden dejarnos sus preguntas en el chat y bueno, ahorita abriremos un espacio para precisamente estar respondiendo esas preguntas. Y hacen una pregunta que me llama muchísimo la atención y es bastante buena y tiene mucha importancia, y es cómo evangelizar a una persona homosexual. ¿Qué consejo darías tú? Es una pregunta que hace nuestro compañero Harold Díaz y es muy válida. Yo creo que todos nos la hemos hecho, ¿no? Nos la hemos preguntado, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de evangelizar a un homosexual? Harold, como te evangeliza a ti, con amor, así de sencillo, porque la persona homosexual sigue siendo un ser humano como tú y yo. Sí, la persona homosexual sigue siendo alguien que carece de la presencia de Cristo en su corazón, y es eso, con amor. Si no hay herramientas para abordar el tema, porque no todo el mundo las tiene, simplemente muéstrale que Jesús es real, verdadero, dile que Él puede resolver su asunto y remite, busca ayuda en alguien que pueda abordarlo de una manera adecuada, ¿sí? Porque si no sabemos, sí podemos acompañar y sí debemos estar ahí, porque si no todo el mundo lo sabe, entonces ¿qué va a pasar? ¿Se van a perder esas personas, esas vidas, esos seres humanos? No, simplemente, mira, una persona que siente que la aman y que no la están rechazando parte de allí. ¿Y sabes qué? En realidad quien hace la obra es el Espíritu Santo de Dios.
Es Él quien hace la obra. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, entramos con amor, aportamos, apoyamos, le hablamos de Cristo, el discipulado, lo que sea necesario. Pero ya para trabajar el tema, si lo desconocemos, no te preocupes. Buscar ayuda y remite en donde sí se le puede prestar esa ayuda directa. Creo que eso es el trabajo del pueblo de Cristo. Sí, y me encanta tu respuesta porque dice cómo te evangelizaron a ti, ¿no? Es que creemos que ellos son como algo raro o no sé, como tiene, pues sí hay que tener ciertos, de pronto ciertos cuidados, ¿no? Tú me haces como, porque tú dices remite, ¿no? O sea, remite a Ujú. alguien que de ¿De pronto le acuerdo? pueda Sí, hacer claro. el acompañamiento, pero para hablarle de Cristo, para presentarle de Cristo, creo que uno no necesita tener un curso, ¿no? No necesita uno de pronto una especialidad en cómo hablarle a personas homosexuales. Cuando estaba en el seminario, tocamos una pregunta y que creo que es bueno traerla a colación en este momento, y es el aspecto de si yo como hombre puedo de pronto tener una amistad con una persona, hombre, un homosexual, un hombre homosexual, si qué tan conveniente es que yo sea de pronto amigo de un homosexual y que de pronto le esté hablando de Dios. De hecho, una de las respuestas que decían, no, porque tú eres hombre, entonces le vas a traer o en vez de ayudarle vas como que a empeorar la situación, vas a empeorar la cosa. Entonces, ¿qué opinas tú respecto al de que de pronto yo intente evangelizar o hablarle de Dios a una persona que es homosexual y que es de mi mismo sexo? Tú marcas la diferencia. Yo marco la diferencia, porque al fin de cuentas el Espíritu Santo es quien hace. Si yo estoy bien parada con Dios y tú estás bien firme con el Señor, eres brutalmente honesto y honesta con el Señor, tú eres un instrumento de Dios y resulta que una chica tiene dificultad para relacionarse adecuadamente con otra chica. Entonces erotiza esa amistad. Ahí es donde yo vengo a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque es que si yo reflejo a Cristo, Él me va a dar unas herramientas y estrategias porque no hay un A, B, C, trátalo así, trátalo allá, porque no todos reaccionamos de la misma manera. Siempre digo, por más que te clonen, Joel, ninguno va a ser igual a ti porque tú eres único y así pasa con todo el mundo. Entonces, si eres hombre, y el Señor te está llamando, hazlo, porque ese joven él tiene una dificultad para relacionarse con los de su mismo sexo. Entonces tú vas a marcar la diferencia. Ahora, en el proceso, si tú te das cuenta que estás generando que él se está sintiendo atraído por ti, también marcas la diferencia. ¿Hasta dónde puedes llegar? Porque si tú dices, ah, no, es que él te dice, no, Joel, mira, es que tú me gustas. Nadie me había hablado tan lindo como tú me hablas y así tan bonito, me siento tan bien. Entonces tú me gustas. Ahí es donde él tiene una incapacidad para relacionarse bien contigo. Entonces, la labor está en ti. Tú lo bendices, le dices, mira, no te preocupes, porque es que Dios te va a cambiar y te va a transformar. Quizá tengas que elaborar algunas pautas de protección para él, ¿cierto? Para él y obviamente para ti como hijo de Dios, porque el que crea que esté firme cuide que no caiga. Además, el enemigo quiere adentrarse en las congregaciones para tentar a los hijos de Dios. Y muchos hijos de Dios están dentro de una congregación sin resolver sus asuntos del pasado y también son vulnerables. Entonces, creo que la diferencia la marca el Espíritu Santo mientras yo me dispongo. Si yo veo que la chica se está sintiendo atraída por mí, yo tomo las pautas necesarias. Pero si yo veo que eso no cambia, ya vengo de una forma que el Espíritu Santo de Dios guíe para saber cómo la direcciono. Porque si yo le corto de una, es otra forma de decir, ¿sabes qué? Vete, porque aquí no hay respuesta para ti. Entonces debemos ser muy sabios en ello, debemos ser sagaces como serpientes y ¿qué más dice la palabra? Astutos Tranquilos como como serpiente y palomas. mansos Así como que palomas. necesitamos estar ahí en la brecha. Y bueno, eh, cuando hicieron esa pregunta, pues yo tuve que irme a mi experiencia porque antes de entrar al seminario, bueno, Dios me permitió tener varios amigos homosexuales. Yo trabajaba con juventud, ¿no?
En políticas públicas de juventud existe la política pública LGBTI. Y pues tenía nada más y nada menos que los líderes de estas políticas. Entonces ellos obviamente hablaban conmigo, se relacionaban conmigo y mira que sin saberlo, lo que tú mencionas es muy cierto, marcar la pauta, marcar la diferencia y pues es como que inevitable, ¿no? Cuando una persona que es homosexual siente que es atendida, siente que tú le tratas y le hablas de amor, y no de cualquier amor, sino del amor verdadero, el amor de Dios, y que tú lo vives, que tú lo reflejas, ellos quieren de eso, pero no saben cómo acceder. Entonces lo importante, si yo quiero ese amor, él tiene ese amor, entonces yo me enamoro de él, y es como que la primera respuesta es precisamente ese, no saber cómo comportarse con los del mismo sexo, ¿no? Y es importante eso, mantenerte firme. Y me llamó muchísimo la atención cuando yo empecé mi primer semestre en el seminario, que me dijo, hey Joel, ¿dónde estás? Y le dije, no, estudiando. ¿Y qué estás estudiando? No, teología. Dijo, yo sabía que usted iba a terminar pastor. Y yo como, ok, o sea, son cositas que marcan, ¿no? Y que precisamente muestran que uno, en vez de alejarse de ellos, tiene uno que pararse más firme en la brecha y mucha oración, y que Dios nos dé sabiduría para, pues, para llegar a ellos, ¿no? Bueno, estoy mirando acá, aquí nos hacen otra pregunta. Liliana dice, y te lo voy a leer tal cual como le escribe, dice, hay parejas homosexuales que dicen que entre ellos y ellas existen tanto amor que deciden formar una familia y adoptan niños. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de familias? Es un tema extenso, hay muchísimas consecuencias porque ninguno de nosotros podemos reemplazar al otro, al mi complemento. Yo no puedo hacer la labor de paternar con un niño siendo una mujer fisiológicamente hablando. Fisiológicamente hablando, no puedo cambiar mi cuerpo, me puedo hacer muchas cirugías, pero por dentro sigo siendo una mujer. Puedo consumir, tomar todo lo que necesito, hormonas y tener barba, cambiar mi contextura, lo que sea, pero adentro el Señor nos creó, me creó mujer. Entonces, de alguna forma yo imparto a ese niño y voy a estar generando una confusión. Por supuesto que están promoviendo la felicidad y el deseo de hacer familia, y la crítica que hacen es cuántos niños dentro de hogares heterosexuales no son maltratados, violados, abusados, abandonados. Entonces venimos como salvadores de los niños cuando lo que están queriendo es suplir una necesidad. Aquí la necesidad que ellos están buscando suplir es de ser padre o de ser madre. Es que yo quiero ser padre. Bueno, y ese niño y esa niña, ellos no tienen la capacidad para decidir en dónde estar, ¿sí? Que lamentablemente son niños abandonados, que papá y mamá no tuvieron lo que se necesita para poder criarlos. Entonces no podemos ser los salvadores, y ese niño necesita una figura masculina, un modelo a quien seguir, y una figura femenina. Es el modelo perfecto de Dios, el hombre y la mujer. Entonces, de ahí en adelante, que hay muchos testimonios, inclusive en las redes o en la web, tú lo puedes ver, muchos testimonios de chicas y de chicos que dicen, mi vida fue muy infeliz porque además de todo, además de que no entendía y tenía que decirle a dos mamás, pero mis compañeritos en el colegio, yo veía que había papá y mamá, genera una confusión muy grande. Además de todo el estar expuesto, porque las reuniones que se hacían de mi casa era con la comunidad homosexual y muchos de ellos me abusaron. Entonces, hay muchos testimonios. De eso tan bueno no dan tanto, vuelvo y digo. Entonces, afecta muchísimo el tener a un hijo en un contexto como este. No es saludable, no es sano. En realidad no lo es. Así digan que sí, no está bien, porque los estudios y los análisis muestran en dónde termina en drogadicción, en prostitución, terminan en muchas cosas que no son buenas. Pero es que en la familia heterosexual también. Sí, pero es diferente porque de alguna manera hay una figura paterna, una figura materna, y si algo les vulneró, a eso no le sumemos el tema de que no careció de los dos allí.
Y precisamente lo que hemos mencionado al principio, ¿no? Una de las razones por la que una persona decide ser homosexual es porque hay una carencia en su hogar, algo no se dio normalmente en su hogar, hizo falta una figura paterna, hizo falta una figura materna, o sea, bien sea porque el padre estuvo, como tú dices, presente pero ausente, o porque simplemente fue un padre que no cumplió su rol de padre, es lo mismo. Y cuando tenemos dos parejas, aunque uno diga, bueno, yo tengo el rol de la madre, yo tengo el rol del padre, va a carecer, va a faltar, ¿no? Va a haber, y prácticamente se va a repetir lo mismo que la persona vivió cuando era niño. Entonces, Albert Einstein, si no estoy mal, fue el que dijo que si querías resultados diferentes, tienes que cambiar las La variables. dinámica. Entonces, si Ujú. tú tienes lo mismo, y como tú dices, es un tema súper amplio y yo creo que de pronto podríamos tocarlo pues en otra ocasión, abordar más, porque sí se está vendiendo, sí se promociona la familia homosexual como la salvadora, la redentora de aquellos niños que no que sufren en un hogar, que no tienen un hogar, porque es lo primero que te van a decir, y aquellos niños huérfanos que están buscando un padre y una madre y dos personas que tienen tanto amor para darle, y se visten como con esta bondad, como que puede que ellos tengan la mejor intención, pero que Sí. tarde o temprano va a salir a luz, tarde o Ujú. temprano se van a ver los resultados precisamente de esto. Y bueno, nos gustaría, déjenos sus preguntas para, pues precisamente para tocarlas aquí con nuestra amiga Nora. Y ya pues como para ir cerrando, me gustaría hacerte una pregunta que, que dio como muchas vueltas alrededor del mundo y es lo que pasó en México. En México se firmó una ley que prohíbe las terapias y que cualquier persona que inicie una terapia para tratar de que una persona homosexual deje de ser homosexual, esta persona tendrá cárcel, ¿no? ¿Qué piensas tú respecto a esta ley, ¿no? Y cómo afecta esto a las personas homosexuales, porque hay personas homosexuales que quieren cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú respecto a esto que pasó en México? Lamentablemente estamos retrocediendo con el tema de la esclavitud desde otra perspectiva y desde otra óptica. Brasil en este momento también, o sea, hace mucho tiempo Brasil tiene aprobada esa ley en donde para el terapeuta es un delito realizar una intervención, una terapia reparativa. Lamentablemente, la falta de información, el desconocimiento de los porqués y el que se haya promovido por una persona que pertenece a la comunidad, tristemente afecta al resto de la gente, de aquellos que están sufriendo el quebranto. Aunque hoy pueden estar muy seguros de vivir su homosexualidad, Dios existe y Dios está ahí, Dios toca corazones. Si tú encuentras un testimonio de un pastor que en este tiempo es pastor, él es del Perú, es un hombre que mmm, vivió la homosexualidad, se cambió de sexo, siendo hombre, se quitó sus genitales y se casó y se hizo un ritual como una mujer, toda esta situación, pero él cuenta su historia de lo que vivió. Cuando él se da cuenta que eso no está bien y decide volver a su estado original, al verdadero yo. Queda una secuela y una consecuencia, por supuesto, pero es una decisión de un hombre mayor, de un hombre adulto. Ahora calcula toda esta juventud, hablando específicamente de México, que está viviendo el momento y simplemente los están llevando como ovejas al matadero porque no les están dando ninguna opción y tú me preguntabas la vez pasada esto y yo decía cualquier parecido con la esclavitud ni siquiera es pura coincidencia. ¿Hasta dónde nosotros como pueblo estamos permitiendo una situación como esa cuando nos están quitando el derecho a decidir? Nos están quitando el derecho a darnos cuenta si realmente esto está bien o no para mí. Eso es quitar un derecho y tristemente, me parece muy triste eso y me parece muy triste que aún en nuestro país estén lanzando la misma idea
porque por unos pocos deciden por la vida de muchos y ese no es el derecho. Ahí es donde nosotros también tenemos que intervenir como iglesia. Y es lo que tú dices, las minorías que mandan se generalizan las minorías, ¿no? Y de aquellas personas que, yo estuve leyendo en una ocasión y decía que una persona que tiene un trauma tiene la tendencia de hacer de que, o sea, de como que compartir su sufrimiento, ¿no? De que otras personas como que también lo sufran, porque creen que al hacerlo colectivo, su sufrimiento se merma, ¿no? Que es lo que pasa también con el ejemplo, bueno, de las chicas que abortan, ¿no? Que toman la decisión de abortar, que queda una secuela, que eso también es otro tema súper amplio, y que precisamente ellos creen que por hacerlo legal, o sea, que todo el mundo lo haga, su sentimiento de culpa como que va a restar. Entonces podría ser uno de los motivos por los cuales estos activistas quieren sacar leyes como esta. Yo estuve leyendo sobre la ley y bueno, la ley es clara respecto que dice que condena ciertas prácticas, unas prácticas que son invasivas, que son, bueno, no recuerdo bien, son terapias que maltratan a la persona, ¿no? Que afectan a la persona directamente, que a veces son maltrato físico, a veces son psicológicos y que realmente lo que venimos hablando, ¿no? Que se cree que de pronto es un problema no sé, de demonios y empezamos a hacerle eso, ¿no? Y pues obviamente cualquier intento de maltrato hacia las personas pues es rechazado. Cualquier intento de maltrato hacia una persona homosexual se rechaza porque es que no es la forma. La forma no es corregirlo dándole fuete, dándole golpes. No, no se va a corregir de esa manera. Pero pues detrás de estas viene cualquier forma, porque se va a tomar cualquier forma como amenaza. Entonces, incluso las buenas formas, como lo que tú haces, ¿no? Ese proceso de restauración, ese proceso de sanidad que tiene la persona y que tanto lo necesita. Y, sí, y que Dios nos ayude, ¿no? Y aquí es donde la iglesia tiene que estar informada porque se levantan políticas, se levantan normas que van a afectar el trabajo que debe hacer la iglesia y que quizás no está haciendo o que algunos están haciendo, ¿no? Y también va a afectar la vida de aquellas personas que sufren por la homosexualidad y que quieren salir. Bueno, Nora, Dos citas, yo Sí, señora. quisiera que no irme con esto. Mira, dos cositas. Número uno, 1930-1935 se practicó la primera cirugía de cambio de sexo. Hay, hay una película que habla de ello. En ese tiempo se practicó la terapia de choque, que fue una invención del psicólogo Sigmund Freud. La terapia de choque es donde le concentraban electricidad en el cerebro a las personas, a los homosexuales, porque se hablaba de que era una distorsión que venía en el cerebro. Ahí es donde cabe lo que tú estás diciendo, el maltrato va. Y de ahí viene la revolución que hubo en el año 1972 en Nueva York, porque ellos estaban reclamando sus derechos. Eso por un lado. No olvidar de alguna manera que el maltrato que se le puede llevar y se le puede hacer. Por otro lado, quiero contarte que en los ministerios en donde yo sirvo, tanto en Remar como en Romanos 6, una persona que llegue, nosotros realizamos una entrevista. No todos, no estamos llevando a personas que no quieren o no tienen una conciencia de cambio. Si un padre llega con su hijo y dice yo quiero que me arreglen a mi hijo porque tiene una tendencia a la homosexualidad, nosotros hablamos con ese hijo y si ese hijo dice yo no quiero porque me siento bien así, él no es candidato para entrar en un programa de restauración bajo ninguna circunstancia porque debe haber una conciencia y una voluntad para hacerlo. Entonces quería dejar claro eso, no estamos obligando, estamos invitando, estamos mostrando a Jesús que cambia y transforma, estamos contándoles lo que Jesús hace, pero la decisión la toma la persona porque hay una libertad, el libre albedrío. Yo decido por mi vida, por mi cuerpo y lamentablemente la mayoría del pueblo está decidiendo mal porque se está haciendo daño. Y eso es importante, muy importante. Nosotros no podemos obligar a nadie a que cambie. Sea el problema que sea homosexualidad, sea robo, sea ira, sea el problema que uno tenga y que realmente está mal en nosotros, no podemos obligar a nadie
que cambie, y es importante que las personas que nos escuchan y nos ven entiendan esto. He visto muchos padres que obviamente están preocupados por sus hijos y están desesperados porque sus hijos cambien. Y la opción de ellos es usar la fuerza, es internarlos, es muchas alternativas que ellos usan, que obviamente pues quizás en su desespero, en su afán de, de ayudarles, ¿no? Pero pues no es la forma correcta. La persona tiene, como tú dices, Dios le ha dado voluntad. Si ni siquiera Dios pasa por encima de nuestra voluntad, ¿quiénes somos nosotros para pasar por la voluntad, por encima de la voluntad de las personas? Y bueno, como te venía diciendo, se nos acaba el tiempo. Pueden seguirnos dejando ahí las preguntas. Nosotros le estaremos contestando pues en mensajes. Y también pues dependiendo de las preguntas que nos hagan, podemos estar reprogramando otra reunión con Nora, pues para estar hablando, para aclarar esas preguntas, y de pronto si nos quieren sugerir temas de los que quieren que y les gustaría de que habláramos, también nos los pueden escribir ahí, nos los pueden enviar en un mensaje en nuestra página, y con mucho gusto estaremos atendiendo y buscando. Quizás no sabemos todas las respuestas, pero Dios le ha dado habilidades a personas, y eso es lo que queremos, ser ese puente y ese enlace, así como lo estamos haciendo hoy contigo, Nora. Muchas gracias, gracias por este tiempo, gracias por abrirnos un poquito los ojos en este vasto mundo que es la homosexualidad, que hay muchos temas que quedan por tocar, y que si Dios permite en otra ocasión nos reuniremos para tocarlos. Claro que sí, gracias a ti, Joel. Gracias a todos por interesarse en este tema. A ti que estás allí y que de pronto tienes muchas inquietudes y estás buscando respuestas, quiero decirte que sí hay respuesta, que no te quedes quieto, quieta. Dios tiene una respuesta para ti por cuanto Dios te ama profundamente y Él quiere que tú conozcas el amor de Él, el amor real y el amor verdadero. Así que no desistas de buscar esas respuestas. Estás en un camino en donde el Señor seguramente te está colocando para una restauración. Y a los padres que están muy preocupados, bueno, es válido, por supuesto que sí, pero también hay respuesta. Así que quizá con Joel, no sé si tú podemos publicar el Instagram de Remar, el WhatsApp de Remar, en donde tú puedas escribir y con mucho gusto te estaremos respondiendo. Y como tú dijiste, Joel, no nos las sabemos todas, pero si no la sabemos, la averiguamos. Y si no, la averiguamos juntos. No te preocupes. Sí, señor. Y sí, claro que sí, vamos a estar compartiendo el perfil de Remar, de Insta, en nuestra cuenta de YouTube, perdón, de Facebook y de Instagram. También la vamos a estar compartiendo allí para quienes quieran llegar y puedan contactarse contigo. O simplemente nos dices, nos escriben, y nosotros, si ya quieres hablar directamente con ellos, redireccionamos, que es lo importante. Aquí lo importante es trabajar en pro del reino de Dios, del reino de los cielos. Y la respuesta siempre, siempre es Dios. Cristo es el único camino, es la verdad y la vida. Gracias, Nora. Gracias a todos los que se conectaron y que van a mirar quizás este video en la repetición. Mil bendiciones, Dios les bendiga, y nos vemos en una próxima emisión. Gracias, chao y bendiciones.